Cordial saludo, estimados aprendices. En el día de hoy vamos a desarrollar los laboratorios 1 y 2 que debemos entregar como parte de las evidencias para el resultado de aprendizaje, donde validamos las infraestructuras de redes tecnológicas en un negocio, en una empresa, como parte del desarrollo de su proyecto de formación. Esto es importante porque en estas infraestructuras es donde reconocemos cómo interactúa y cómo funciona la solución que están cada uno de ustedes en los equipos colaborativos desarrollando para la sustentación final de la etapa lectiva. Dígase una página web, una aplicación móvil, una aplicación de escritorio o demás. Cualquiera de ellas va a interactuar dentro de una infraestructura tecnológica y en ese sentido algunos factores importantes hay que reconocer dentro de ellas, como los servidores, los equipos en donde van a funcionar las bases de datos, los nodos de red, las plataformas que tienen para compatibilizar con el software que se esté desarrollando, entre otros aspectos, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar el día de hoy tanto el laboratorio número 1 como el laboratorio número 2. Vamos a ir trabajando aquí desde el laboratorio número 1 de Packet Tracer, ¿cierto? En donde nos solicitan armar la siguiente infraestructura. Antes de nosotros en la vida real configurar esta serie de equipos, es pertinente en una planeación previa, en un diseño de estos diagramas que se hace previamente, también tener las tablas de direccionamiento IP, ¿cierto? Estas tablas lo único que nos están, digamos que aportando es cuál es la dirección IP que va a llevar cada uno de los elementos en la red digámoslo, también nos va a indicar cuál de estos elementos hace parte de cuál red, ¿cierto? Entonces, lo primero sería identificar cuántas redes tenemos en el diagrama o en la topología que vamos pues a trabajar, ¿cierto? Como lo vemos aquí en este momento, identificamos 3 redes, ¿cierto? También le podemos decir 3 dominios de broadcast. Entonces, aquí encontramos la primera red, ¿cierto? Incluyendo en este caso el puerto de este router, o sea que ese router de alguna manera hace parte de esa red, que sería una red LAN, ¿cierto? Una red LAN a través de ese puerto. Este otro router también tiene inferencia en la red LAN de este costado, ¿cierto? Este puerto que se ve acá que se llama Giga 00, esta sería nuestra otra red. Y aquí tenemos algo así como una simulación de una red WAN. Este puerto de aquí serían los hosts de esta tercera red, ¿cierto? Simulando una red WAN, ¿cierto? Realmente es una red directa ahí de 2 hosts, pero estamos simulando una red WAN. Bueno, quiere decir que en total tenemos 3 redes. Entonces vamos a identificar eso dentro de un diagrama. Por eso los diagramas podemos verlos aquí, las direcciones propuestas, ¿cierto? Tenemos la red LAN número 1, la red LAN número 2 y tenemos la red WAN, que sería la red 3. Miren que acá tenemos las 3 redes y ya tenemos las direcciones que van a tener cada una de estas redes. Lo que hacemos aquí es básicamente trasladar, ¿cierto? Trasladar cada uno de estos elementos o direccionamientos a la topología y en ese sentido saber qué es lo que vamos a construir en el software. Bueno, lo primero entonces es tener claridad sobre esos elementos. Vamos a armarlos aquí en el software de Packet Tracer. Vamos a ver cuántos elementos hay por cada una de las redes. Aquí tenemos 2 clientes, un servidor. En la otra red también. Los dos están conectados a través de un switch. Los clientes se conectan a través del switch. El switch integra ahí esos paquetes y intercomunica a esos clientes. Cuando hay necesidad de comunicación externa o a otras redes, entonces pasamos por el router para que le dé salida a otras redes. Recuerden que esa función que tiene el router de dar salida a los clientes hacia otras redes es también lo que conocemos como gateway. En este caso, el gateway sería nuestro router. La función de gateway también la puede configurar
desde un servidor, ¿cierto? El servidor podría ser un servidor gateway o de salida. Para este caso no es nuestra situación, el gateway de nosotros va a ser el router. Bueno, entonces todo eso se detalla y se determina aquí en los diagramas de red, en las tablas de direccionamiento, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a empezar con esta infraestructura aquí en el software. Ya vimos que necesitábamos dos routers, vamos a coger el modelo 2911, vamos a coger los switch modelo 2960, todos estos son de marca Cisco, ¿cierto? El software es un simulador de Cisco. Y vamos a coger los clientes, habían dos por cada una de las redes, y vamos a coger un servidor para cada una de estas redes. Recuerden que la conexión entre elementos que son de diferente digámoslo, estructura, acá en el simulador si nos diferencia si la conexión cableada va a ser cableado UTP directo o cruzado. Entonces para este caso de PC a switch recordemos que va un cable directo. Entonces conectamos con un clic en el puerto Fast Ethernet. Recuerden que el puerto Fast Ethernet significa que tiene una velocidad de 10-100 megabits por segundo máximo, ¿cierto? Y lo conectamos a los puertos Fast Ethernet del switch. Igual el servidor, tenemos un puerto Fast Ethernet y lo conectamos a otro puerto del switch. Bueno, vamos a replicar lo mismo en esta otra red. También tener en cuenta entonces que la conexión que va en lugar desde el switch hacia el router es una conexión que ya está recogiendo digamos todos los datos que hay en este punto, ¿cierto? Y los va a sacar a través de un solo cable, de una sola conexión para otras redes, ¿cierto? Entonces normalmente el ancho de banda que tenemos desde los equipos cliente hacia el switch es mucho menor que el ancho de banda que tenemos del switch al router. Me explico. Estas velocidades típicamente estamos hablando de 10 o 100 megabits, de 10 a 100 megabits por segundo, la velocidad de efecto de esas tarjetas, y la velocidad que hay entre el switch y el router. Casi siempre podemos hablar también de velocidades de 1000, ¿sí? O de 1 giga. Para ese caso, esas conexiones serían con una tarjeta de 10 y 1000 o de 1 gigabit por segundo. Bueno, son ejemplos que pueden encontrarse en las diferentes estructuras de redes, ¿cierto? Bueno, entonces sigamos aquí con las conexiones. Vamos ahora a conectar el switch. Podemos en ese sentido entonces utilizar el puerto Gigabit Ethernet al puerto Gigabit Ethernet 0 del router, y lo mismo en este costado, en la otra red LAN. Bueno, para la conexión entre router podemos utilizar cable cruzado, ¿cierto? Si vamos a utilizar un puerto Giga Ethernet, ¿cierto? O en su defecto, si vamos a utilizar la misma conexión que hay en el laboratorio, esta conexión es un puerto serial. Puerto serial o puerto serie pues diferente al estándar Ethernet, ¿sí? Por lo cual requiere una tarjeta de red diferente. En este modelo de router no trae esa tarjeta, entonces para agregarlo lo que hacemos es darle un clic acá al router, vamos a la pestaña configuración, perdón, la pestaña física, y dentro de estos módulos buscamos el módulo que le queremos agregar, que en este caso son los puertos seriales. El puerto serial es otra forma de comunicación que hay disponible en este tipo de routers. Normalmente en las redes anteriores, pues, o en décadas anteriores, se usaba más ese tipo de conexiones. Hoy en día ya hablamos más de puertos Ethernet y fibra no más en ese tipo de conexiones. Vamos a apagar primero el router aquí para que me deje instalar el nuevo módulo, las WICs o las ampliaciones de puertos, y volvemos a encender. Hacemos lo mismo para el otro router para poder tener esa tarjeta incluida. Para reconocer esa tarjeta vamos a leer aquí la descripción, que está en inglés, pero se puede entender porque aquí aparece que tiene dos puertos seriales, dice serial port, ¿cierto?
to port serial. Entonces esa sería la tarjeta que en este caso vamos a incluir. Vamos a encender el router y ya tendríamos, si yo paso el mouse sin dar clic, una descripción de todos los puertos. Tiene 3 puertos gigabit y tiene 2 puertos seriales. Bueno, entonces en estos conectores seriales si utilizamos un cable serial. Acá en la parte inferior aparecen de rojo, uno sincroniza el otro, entonces cualquiera de estos dos es lo mismo para el caso de nosotros. Listo, vamos a darle clic a puerto serial 0 y nos vamos al puerto serial 0 del otro router. Aquí ya entonces tenemos la primera parte configurada, que es simplemente el montaje inicial. Lo segundo es tener en cuenta las direcciones, ¿cierto? Los direccionamientos IP. Vemos que para la LAN número 1 tenemos la IP 10.0 con máscara 24. Entonces vamos a ir dejando anotación de eso aquí con un texto para llevar cuenta de las direcciones IP. Asimismo vamos a darle la información de todas las demás redes como aparece en el laboratorio. La red número 2 tiene la dirección 20.0, la LAN número 2, máscara 24, y la red 1 tiene la dirección 10.10.10.0, máscara 30, ¿cierto? Entonces pueden copiar de ahí y colocarlo aquí como un comentario. Listo. Ya una vez tenemos distribución de las IPs que se van a utilizar para cada una de las redes, recuerden que aquí podemos colocarle unos pequeños recuadros que me ayuden a diferenciar cuáles son las redes que estoy manipulando en este momento, ¿sí? Esto es opcional, simplemente es para que visiblemente quede más fácil de reconocer las redes que estoy manejando. Seleccionemos otro color para la segunda red y un tercer color para la red 1. Entonces ya tenemos las 3 redes identificadas y ahorita procedemos a colocar los direccionamientos. Digamos que el primer paso era construir esta topología. El segundo paso va a consistir en colocar los direccionamientos. También lo pueden hacer con los comentarios, entendiendo que si esta parte de red siempre va a ser igual, cuando hablamos máscara 24, el número 192.168.10 nunca va a cambiar para ninguno de los que estén por dentro. Yo puedo abreviarlo aquí colocando .20 y ya entiendo de que la demás dirección es toda esta parte, 192.168.10. Bueno, es una forma de hacerlo. Para una documentación técnica formal pues se suele colocar completo la dirección, ¿cierto? Como por ejemplo 10.30, ¿cierto? Que va a ser la de este portátil. La de este equipo pues va a ser la 192.168.10.20. Todas van a estar entonces dentro del rango de la red a la que está conectada, que para este caso es una máscara 24. Si vamos al laboratorio, aquí nos dice que el caso del servidor 0, que es el que está aquí en esta primer LAN, tiene una IP con el número 10.100, 10.100. Entonces vamos a respetar esa IP de ese puerto, ¿cierto? De ese servidor, perdón, y la colocamos aquí abajo también para tenerla en cuenta. .100, todos estos son máscara 24. Bueno, así sucesivamente le vamos a colocar a la otra red LAN las direcciones según lo que la tabla nos indica. Como la tabla solo está especificando la dirección IP del server o del servidor, en el caso de los clientes ya quedaría a libre disposición de ustedes, ¿cierto? Entonces vamos a colocar la del servidor, que si no la exige, como la 192.168.20.100, y las demás entonces ya podríamos colocar la que consideramos, por ejemplo la 2020, poner un ejemplo, y coloquemos otra
Listo. Ya tenemos indicado cuáles van a ser las direcciones a nivel de los hosts de las dos redes LAN. Miremos ahora a nivel de los routers. Los routers entonces van a tener un puerto, por ejemplo en este costado vemos que es el Giga 00, el puerto del router 0 que está conectando la primer LAN o la LAN número 1. También le pueden colocar el nombre a la red para que sepan cuál es la red que se está trabajando, ¿cierto? Y también le colocamos el nombre, la dirección IP a los puertos de cada uno de los routers, ¿cierto? Si de pronto por defecto el software Packet Tracer no les deja visualizar el número de puerto, por ejemplo aquí en la WAN dice que está en el serial 000, hacia aquí a la LAN tiene la Giga 00 y miramos el servidor, por ejemplo está en el FAST 0, lo mismo que el computador y el portátil, computador de mesa y portátil están conectados con el FAST Ethernet 0. El software nos visualiza esa nomenclatura de puerto si tienen activada la opción. ¿Dónde se activa? Vamos aquí donde dice opciones, preferencias, y en el cuadro de diálogo que se abre seleccionamos o chuleamos el checkbox que dice Always Show Port Labels in Logical Workspace, es decir, que siempre muestre el label del puerto, digamos la nomenclatura, ¿cierto? Entonces la dejamos con el chulito ahí y lo cerramos. Con eso es que podemos activar o desactivar esta opción. Si yo quito ese chulito, nosotros vemos cómo se quitan las nomenclaturas y no va a saber en algún momento dado, por ejemplo en este puerto, en este router, cuál es el puerto que me está comunicando con la WAN y cuál es el puerto que estoy comunicando con la LAN. En la vida real, pues como la conexión es física, podemos ver físicamente el puerto, pero aquí en el simulador pues simplemente le seleccionamos esa opción. Listo. El paso siguiente, una vez ya tengamos la infraestructura armada, es colocar los direccionamientos. Esos direccionamientos IP van en cada uno de los clientes, en el servidor y en el router. Entonces vamos a proceder a hacer ese direccionamiento. Voy a entrar en el equipo portátil, voy a pestaña Desktop, voy donde dice IP Configuration y en la parte de IP Address ya verificamos que está estática. Posteriormente vemos cómo configurar un servidor de DHCP, que sería para que el computador automáticamente tenga una IP. Aquí nos da una IP cualquiera que en este caso no nos va a servir. Si no hay un servidor de DHCP, pues no tenemos una IP idónea para ese rango de red que queremos. Por el momento estamos configurando IP estáticas, entonces vamos a colocarlo como pusimos en la nomenclatura. Aquí dijimos que este era el 1030. Entonces vamos a poner esa dirección, ¿cierto? Le damos clic en red, en su máscara de red, él por defecto como que ya nos recomienda la máscara, ¿cierto? Pero nosotros podemos adecuarla según la necesidad. Por ahora no le voy a dejar gateway, vamos a dar esas dos direcciones. Lo mismo en este equipo de escritorio, vamos a desktop, configuración de IP. Este va a ser el 10.20 según la nomenclatura, máscara 24. Y lo mismo al servidor, en este caso desktop, configuración IP, la dirección 10.100 en este caso, máscara 24 y ya con eso completamos las direcciones en esa primera red. Vamos a hacer lo mismo en la segunda red, teniendo en cuenta que aquí el parámetro que cambia es que la red 20.0, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos la nomenclatura 20.30 en la dirección IP, máscara 24. En el portátil decimos que es la 20.20, entonces colocamos así mismo la dirección, máscara 24. En el servidor la 20.100. ¿Cierto? Máscara 24. Y ya hemos terminado de colocar los direccionamientos. Es importante ir documentando esta información. Y aquí en el laboratorio 1 lo que nos piden es precisamente ir llenando esos datos aquí en esta tabla de abajo. La tabla aquí dice tabla de direccionamiento de host. Vamos a colocar, por ejemplo, vamos a mirar el web server, que sería el servidor que está en esta primera red, ¿cierto? Miremos por acá. Aquí me dice que el servidor 0, que es el que tiene la IP 10.100, se llama web server, ¿cierto?
y el servidor 1, que es el que está en la red 20.0, que tiene la IP 20.100, es el servidor de emails. O sea que aquí lo vamos a identificar como el servidor web, según esa tabla, y el servidor de correos, ¿cierto? Entonces, para ese caso, vamos a colocarle ese nombre en la topología y ir diferenciándolo uno del otro. Aquí en el nombre le voy a poner web server, y en este otro nombre de equipo de servidor le voy a colocar email server. Listo. Si nos fijamos en este diagrama del web server, por el puerto FAS0 tiene la IP 10.100, y eso es lo que debemos completar en el laboratorio número 1 en la tabla inferior. Aquí, ¿qué colocaríamos? Puerto FAS0, FASERNER 0, la dirección 192, ¿cierto? 192, 168, 10.100. Ahí la vamos completando. El gateway, entonces vamos a verificar el gateway. ¿Quién es el gateway? El gateway es el puerto, el elemento que nos da salida para otras redes. Ya dijimos que todos esos equipos se comunican hacia afuera, hacia otras redes, a través del router. Entonces aquí vamos a establecer la dirección del router. ¿Cuál va a ser la dirección del router? Entonces ya dijimos que este primer puerto de este lado va a tener una IP que se relacione a la LAN a la que está conectando, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es esa IP? Normalmente podemos dejar por llevar un orden la 10.1 para este caso, ¿cierto? 192, 168, 10.1, sin que esto sea algo obligatorio, simplemente por llevar un orden en las direcciones. Este es el puerto Giga 00. En ese sentido, pues entonces en este lado también vamos a colocar la IP 192.168 de la red 20. La primera dirección se la dejamos a ese router por llevar un orden. A fines prácticos, casi siempre se separan las 10 primeras IPs para asignársela a router y a servidores o a equipos que lleven IPs fijas. El resto, como equipos de cliente que se pueden cambiar de IP, con un servicio de HCP, entonces se asignan las demás direcciones después de la 10, ¿cierto? Entonces es como por simplemente llevar un orden en los direccionamientos, más no una ley. Bueno, si en la red de aquí arriba tenemos la red 10.10.10.0, máscara 30 solamente permite 2 hosts. Esto nos está indicando que si la 10.0 es la red, el primer host asignable sería el 10.1, el segundo asignable el 10.2 y la dirección de broadcast sería la 10.3. En otras palabras, la dirección 10.10.10.4 ya no es una dirección de host, sería otra red diferente. Vamos a colocarle la nomenclatura al puerto para saber cuál le vamos a poner. Entonces a este costado podemos colocar la 10.1 y en este otro costado podemos colocar la 10.2. Gracias a la máscara que tenemos ahí, que es la máscara 30, en esa red ya no caben más IPs, solo caben 2 IPs, ¿cierto? Máscara 30. Máscara 24, recordemos que podemos asignar 254 direcciones, por un total de 256 contando la red y el broadcast. En la máscara 30 solamente tenemos 2 direcciones disponibles, más la de red y la de broadcast, que serían 4 direcciones en total. Bueno, ya teniendo esto también, pues lo vamos documentando, por favor, en la tabla. O sea que el gateway de este servidor sería el primer router, ¿cierto? Que es el router que está aquí conectándolo a este servidor para que salga o reciba información de otras redes, pues pasa por el router y le da salida, ¿cierto? Entonces ese router, ese puerto de ese router es el que hace las veces de gateway. O sea que para nuestro caso, el gateway de nuestro servidor es la dirección 168.10.1. Este es el gateway para este servidor, para este cliente y para este cliente. Mientras que a este costado, entonces vamos a tener
vamos a tener que esta IP de este router es el gateway, de este servidor, de este cliente y de este cliente, ¿cierto? Entonces, bueno, ya con esa información vamos y adecuamos en la tabla de direccionamiento lo que haga falta. El gateway de ese servidor, del portátil 1, del PC 0. Bueno, entonces ya aquí tenemos la información de todos estos equipos. Para el caso de los dos switch, no llevan, para este ejercicio, no van a llevar direccionamientos IP, o sea que por ahora esto no lo diligencian, no nos da el caso. Y el del router, vamos a colocar dos veces el router, ¿cierto? Entonces router 0 en el puerto fase Ethernet, router 0 con su puerto serial 000. Entonces cada uno de esos puertos tiene una IP y no le aplica gateway a ese caso, ¿cierto? A los routers no le aplicaría el gateway, ya que él mismo es el gateway. Bueno, entonces cualquier pregunta de este pedacito me la pueden hacer llegar, por favor. Vamos a pasar ahora a la otra tabla para terminar el laboratorio número 1, y es la tabla de direccionamiento de la red, ¿cierto? Entonces ya dijimos que la dirección de red, por ejemplo, de la LAN número 1 está incluso aquí mismo, ¿cierto? Mire que acá la teníamos. Permítanme, conecto la corriente. En la número 1 pues ya teníamos la dirección de red asignada, mire, es esta misma. La LAN número 2 también tiene la IP aquí asignada, y la WAN. Entonces estas tres direcciones no van a cambiar, simplemente es llevárnosla aquí para la tabla. Es en estas tres que están aquí, mire. Aquí la red 10.0, 20.0, acá la 10.10.10.0, ¿cierto? Entonces ya esas direcciones están dadas ahí en el ejercicio. La primera dirección asignable, entonces si aquí tenemos la red 10.0 como la IP que identifica esta red número 1, la 10.1, que es la dirección que sigue, la primera que yo se la puedo asignar a un router, a un servidor, a un cliente, al que necesite. La última dirección en las máscaras 24 ya habíamos dicho que sería la .255, ¿cierto? Que son direcciones que funcionan para broadcast, en el caso que los mensajes van direccionados a todos los clientes de esa red. Y la anterior a esa, pues sería la 254, sería la dirección de la última dirección que se le puede asignar a un cliente. O sea que yo tengo un rango entre el 1 y el 254 para asignarle a los clientes. Por eso digo que yo en una red máscara 24 tengo 254 conexiones posibles a esa red, ¿cierto? Entonces, como tengo esa posibilidad aquí en este cuadrito, este es el dato que nos pide, que cuántos hosts soporta la máscara 24. 254 hosts. Listo, que están desde el 1 al 254, y con la dirección de red y la de broadcast da un total de 256 direcciones, ¿cierto? Bueno, eso entonces también tengámoslo ahí en cuenta. Aquí ya viene cuántos hosts puede soportar una máscara 30. Ya dijimos que una máscara 30 soporta 2 hosts, y aquí ya entonces completarían esa máscara. ¿Cuántos hosts están instalados? Es ya revisar pues la configuración de la topología que se propone ahí, ¿cierto? Miramos aquí arriba. Por ejemplo, para el caso de esta red LAN número 1, tengo 1, 2 y 3 hosts instalados. Si vamos a contar el puerto del router sería 4, pero como eso no lo habíamos especificado, respuestas válidas ahí pueden ser 3 clientes, 3 hosts que se refieren a esa red, o si colocan 4 hosts también es válido, porque estamos teniendo en cuenta en ese caso el puerto del router, que también se puede contar como un host. Entonces eso. Para el caso de la red WAN, pues solamente tiene 1 y 2, y para el caso de la otra LAN, pues tiene el puerto del router 1, este servidor 2, este cliente y este cliente. Tendría 4 conexiones también, 4 hosts, ¿cierto? Entonces ya
Ahí con eso, chicos, vamos a completar este laboratorio número 1 y esta es la primera parte del laboratorio, ya queda terminado. Vamos a pasar ahora al laboratorio número 2, que es básicamente tener la misma topología que ya construimos aquí, pero la diferencia es que ahorita vamos a especificar unos servicios. Es el objetivo también de este video. Vamos a entender el servicio web, servicio DNS, servicio FTP y el servicio de correo. Vamos a empezar entonces con lo primero. Dice montaje de la topología del laboratorio 1, ya la tenemos. Direccionamiento IP para las redes y los equipos. En ese punto nos falta la dirección IP de los routers. Esa no la hemos configurado, vamos a configurarla. El resto de equipos ya tienen la dirección IP asignada. Entonces el primer punto es asignar las IP. Después de que yo ya tengo una topología armada, lo primero que hago es configurar las IP, ¿cierto? Lo segundo es enrutar. ¿Qué es enrutar? Es para poder comunicarnos de router a router, ¿cierto? Entre este equipo a este equipo, para que haya transferencia de datos de ida y vuelta, ¿cierto? Conociendo todas las redes. Ya en su momento lo vamos a explicar más adelante con este video. Y finalmente entonces el paso número 3, según lo que tenemos en el laboratorio, después de las direcciones, enrutar, es entonces configurar los servicios telemáticos, ¿cierto? Dígase, servicios telemáticos, ¿cuáles? Estos que ya vimos acá, estos que están acá señalados, que es básicamente servidor web, servicio DNS, servicio FTP y servicio de correo. Listo, entonces vamos a trabajar sobre ellos. Pasando primero a la configuración IP, que es nuestro primer paso. Vamos a configurar las IPs de todos los equipos. Listo. Entonces ya colocando la de los clientes, vamos a pasar al router. En el router pues hay algo especial y es, ya la había comentado en algún momento, tanto los routers como los switch pues no tienen una interfaz visual como un computador que tiene pantalla o teclado y mouse para manipularlos, sino que los routers y los switch se configuran cuando están nuevos y por primera ocasión a través de otro computador o un portátil, ¿cierto? A través de un puerto que se llama el puerto consola. Entonces vamos a hacer esa simulación aquí de pronto como para visualizarlo. Puerto consola de un router, en este caso Cisco, es un puerto exclusivo. Este es el cable con el que se conecta, miren que es serial por un lado y RJ45 por el otro, ¿sí? Y se ve algo así como en esta imagen. Este puerto azulito que se dice consola, ese es el puerto que utilizamos cuando lo vamos a configurar por primera vez. Algunos modelos vienen en un USB tipo C, ¿cierto? O un cable serial como el que acabamos de ver y se conectan el router al computador para poder configurarlo. Entonces si nosotros vamos a simular esa conexión en el Packet Tracer, pues tendríamos que colocar un portátil o un equipo simulando que va a ser el que me sirve para configurarlo, ¿cierto? Y vamos a conectar el cable de consola, que en este caso es este azulito que sale aquí abajo. Ese cable no se conecta en un puerto de red, sino en un puerto, para este caso el RS232, y al router sí lo conectamos al puerto de consola. Entonces ya como les mostraba, el puerto consola por un extremo tiene conector RJ45, que es el que va en el router, y por el otro extremo el puerto RS232, que es un puerto serial, ¿cierto? Estos puertos los encontramos típicamente en computadoras anteriores. Aquí lo vemos un poco más ampliado, o sea, incluso lo fabrican caseramente también. Y en estos puertos pues no los encontramos en los portátiles. Entonces también se vende un convertidor de RS232 a USB para que la configuración se haga entre puerto de consola a una máquina con puerto USB, ¿cierto? Entonces ese cable se puede convertir a USB, algo así como lo vemos en esta gráfica, ¿sí? Sino que aquí la conexión sería USB.
Listo, entonces ya tenemos aquí esta simulación. Realmente lo que se hace es entrar por una ventana, un terminal. En la realidad, pues como el simulador está representando un software que me deje comunicar por ese puerto, ¿sí? Aquí con solo darle OK, pues ya entré al router. Miremos que esta es la interfaz del router, solo que estoy accediendo desde el portátil. En la realidad, ¿qué programas utilizamos? Utilizamos programas como el PuTTY, ¿cierto? Este que estamos visualizando, en donde yo aquí coloco si la comunicación es por un puerto serial. Mire que aquí tengo un puerto serial, le digo por cuál puerto COM, que es el cable azul que conectaríamos al portátil, sea USB o serial, y la velocidad de comunicación 9600 baudios para el caso típico. Y aquí abriríamos ya la conexión al router y así empezaríamos a configurarlo, ¿cierto? Es lo que estamos simulando aquí. Por primera ocasión el sistema operativo del router pues nos va a preguntar que si queremos una configuración guiada, pero él nos va a preguntar en esa configuración guiada parámetros que para este caso no vamos a necesitar. Por ahora le vamos a decir que no y le damos 1 o 2 veces enter y entramos a un primer modo de configuración. Entonces voy a explicarlo aquí en un momento en este tablero. El sistema operativo del router, digamos que este es nuestro router. Internamente pues estamos hablando de software. Cuando hablamos del sistema operativo hablamos de la plataforma base que administra el router, ¿cierto? Entonces inicialmente este sistema operativo de red, porque no es un Windows, no es un Linux, es un sistema operativo de red, ¿cierto? Tiene una interfaz inicial que es la interfaz de usuario, ¿cierto? Una interfaz de usuario, y en esa interfaz de usuario no me permite hacer labores de configuración, simplemente me deja hacer labores de observación, digámoslo así, ¿cierto? Yo solamente puedo ver ciertos parámetros, pero no puedo configurarlos ni manipularlos. Entonces, dentro de esta interfaz, lo que sí me permite es pasarme a otro modo, otra interfaz que se llama modo privilegiado, ¿cierto? El modo privilegiado, ¿cierto? Ya me permite a mí tener parámetros de configuración, ¿cierto? En otro submodo del privilegiado. Entonces, en ese modo, yo ya puedo entrar al modo configuración global, ¿cierto? O configuraciones de interfaces de los puertos, o bueno, cualquier otro modo de configuración que tiene ese sistema operativo. Entonces, para nuestro caso, estamos diferenciando en este momento que, espérame a ver si lo podemos ampliar. Bueno, aquí no me deja ponerlo así. Vamos a sacar una lupa de Windows. En este modo, porque vemos el símbolo mayor que, quiere decir que estamos en el modo usuario, o sea que en este modo no podemos configurar el router. Pero sí, desde aquí del modo usuario podemos pasar al modo privilegiado con el comando enable. No lo pongamos en mayúscula, enable. Con un enter entramos al modo privilegiado y sabemos que estamos en el modo privilegiado porque está el símbolo numeral. Estando en el modo privilegiado vamos a pasar al modo configuración, escribiendo el comando configure terminal, ¿cierto? Configure terminal. Entonces aquí le doy un enter. Si yo quisiera devolverme, voy a darle un exit y vuelvo y retorno, le doy 2 enter aquí y vuelvo y retorno al primer modo, y así sucesivamente. Cada vez que le doy exit, pues él va a retornar, dándole enter, va a retornar a los modos anteriores y viceversa. Entonces, bueno, otra forma de colocar estos comandos son abreviados. Yo puedo, por ejemplo, enable, solo coloco las 2 primeras letras, y si no hay más comandos que coincidan en las 2 primeras letras, al darle tabulador, él completa, ¿cierto? Y ya le puedo dar un enter. O simplemente, si coloco la abreviatura y le doy el enter, el equipo, el sistema operativo, ya toma ese comando. Bueno, entonces nuevamente vamos a pasar al modo de configuración global. Entonces también la puedo abreviar como config-t, que sería el mismo config terminal, ¿cierto? Y ya me ingresa. ¿Cómo sé que es el modo de configuración? Porque aquí en paréntesis está
la palabra config y está diciendo que estoy en el modo privilegiado. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Voy a cerrar un momentico aquí el router. Cerramos esta lupa. Lo primero que vamos a hacer es tratar de configurar las IPs de los dos puertos del router. Vamos a echarle un vistazo aquí al primer puerto, que sería el puerto Giga00. Esto hay que tenerlo muy presente y por eso recomendaba colocar los labels, las etiquetas de los puertos, para yo saber a qué puerto le coloco qué dirección. En este puerto Giga00 va la dirección IP 10.1 de máscara 24, pero en el puerto serial 00 va a ir la IP 10.10.1 máscara 30. Entonces, eso es lo que hay que tener presente y para eso lo colocamos ahí en la topología. Entonces me voy a pasar nuevamente aquí al equipo, a la terminal. Ahí sigo en donde iba mi configuración, ¿cierto? Aquí en config. Vamos a seguir dándole los comandos. Ahora, para pasar del modo de configuración global, ¿sí?, a un modo de configuración de puerto, que es donde yo voy a configurar la IP de uno de esos puertos, simplemente coloco la palabra interface, ¿cierto?, que es como el comando que me permite acceder a uno de los puertos. Seguido le coloco el nombre del puerto. Miremos que para este caso en la LAN el router tiene conectado al puerto Giga00. También lo puedo abreviar como G0/0 y ya le entiende de que estamos en el puerto de esa LAN. Bueno, ya dándole enter vemos que nos pasa una palabra que dice config if. Estamos confirmando que estamos en el modo de subconfiguración de puerto o de interfaz. Aquí es donde vamos a colocar la IP y simplemente lo hacemos con el comando IPaddress, lo abreviamos con IPadd, ¿cierto? ¿Sí? Se lo puedo colocar completo o simplemente abreviamos y la IP que queremos colocar en ese puerto. Entonces sería el 192.168.10.1 espacio y la máscara, en este caso era la máscara 24 en notación decimal y damos un enter. Voy a quitar aquí la lupa y damos un enter. Si no hay ningún error, simplemente los comandos pasan con el enter sin ninguna notificación especial. O sea, vuelvo y quedo en el modo de configuración. Si sale algún error porque quedó mal, faltó uno de los espacios o uno de los números está incompleto o un comando está mal escrito, pues nos va a salir el error, ¿cierto? Entonces vuelven y lo digitan y él se sobreescribe cada vez el comando. Lo siguiente que hacemos, o sea, que vamos de ponerle la IP a este puerto Giga00, miramos que aquí aparece en rojo. Eso es porque por defecto los routers vienen apagados, en los puertos vienen apagados. Entonces vamos a encenderlo. Así que yo sé que algunas veces han escuchado el comando shutdown, que en el caso de Windows es apagar el sistema. Aquí también lo utilizamos, pero lo negamos para encenderlo. O sea, no shutdown sería encender. La palabra shutdown solita sería apagar. Entonces colocamos no shutdown o en su defecto colocamos la abreviatura, ¿cierto? Que sería, puede ser SH, ¿sí? Y también nos funciona. Entonces ahí es apagar y no shutdown sería encender. Aquí en este caso sí nos emitió un mensaje, pero de notificación de que el estado del puerto, ¿sí? Mira que dicen la interfaz Giga00, que es este puerto, ¿cierto? Giga00, cambió el estado a encendido o arriba. Entonces, si ustedes validan, el puerto aparece ahorita en verde. Vamos a encender y a configurar la IP del serial 00. Miremos que el serial 00 va a tener la IP 10.1 máscara 30 como hizo la red y encenderla para que pase aquí a un estado en verdecito indicando que ya está enviando y recibiendo datos. Entonces, ¿cómo hacemos para pasarnos le damos enter y nos vamos a pasar a la otra interfaz? En ese caso vamos interface, pues, lo pueden abreviar, ¿cierto? Espacio y el nombre, en este caso sería serial 000. Mire que así se llama acá. Pueden con SE o S y es lo mismo, ¿cierto? Le damos enter aquí
y vamos a agregar la IP address. En este caso la IP de este puerto es la 10.10.1, entonces la agregamos, IP address 10.10.10.1 espacio y la máscara 30, ¿cómo describe? 255, 255, 255, 252, ¿cierto? Eso es máscara 30 y ya la colocamos. Ahora encender el puerto, le damos no shutdown y efectivamente pues ya quedó arriba. Perdón, no nos tomó el no shutdown, aparece apagada. Vamos a ver que no me haya prendido. Interfaz serial 000, quedó encendida, listo. Bueno, ahora vamos a verificar el puerto número 2. Aquí porque todavía no aparece en verdecito, porque no está enviando y recibiendo datos, ¿cierto? Posiblemente es porque el otro puerto del router, como está apagado, entonces no hay comunicación bidireccional, ¿sí? Solamente este puerto estaría tratando de enviar datos, pero no hay donde enviar ni recibir por ahora, hasta que no configuremos el otro puerto. Bueno, entonces vamos a cerrar aquí este router. Vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Voy a eliminar este equipo de configuración, ¿cierto? Era un ejemplo para mostrar cómo se hace en la vida real, pero pues ahorita ya podemos hacerlo aquí directamente. En el simulador permite directamente darle clic al router, vamos a la pestaña CLI y aquí tenemos la misma interfaz. Entonces ya sabemos que aquí damos no por primera vez y empezamos a configurar lo mismo que lo hicimos. Lo voy a hacer un poco más rápido, ustedes pueden pausar el video para ir siguiendo los pasos. Entonces, modo privilegiado con Enable, modo de configuración, Configure Terminal, Configure Terminal, ¿cierto? Modo de interfaz, entonces interfaz y el nombre de la interfaz. En este caso sería la Giga 00, G00. Vamos a colocar la IP address, sería la 20.1, entonces 192.168.20.1 espacio, la máscara de red, que para este caso es la máscara 24, o sea 255.0, y le damos un enter y lo encendemos con no shutdown y terminamos esa interfaz. Ahora vamos a la interfaz serial de ese router número 2. Entonces colocamos el comando interface serial 000, IP address, en este caso la serial de este segundo router es la 10.2, 10.10.10.2 espacio máscara 30, 255, 255, 255, 252 y le damos un enter. Encendemos con no shutdown y validamos como ahora los dos puertos tienen encendido, ¿cierto? Porque como ya hay comunicación de extremo a extremo en esos dos puertos, ya entonces hay una notificación de que está enviando y recibiendo datos. Bueno, ya terminamos en este punto de configurar todo lo que es el direccionamiento IP, ¿cierto? Pasamos ahora al segundo punto, que es enrutamiento. Y finalmente terminamos el laboratorio con la configuración de los servicios, ¿cierto? Entonces vamos a continuar ahí en el simulador. ¿Cómo comprobamos que los direccionamientos están bien hasta este punto? Si las IPs coinciden con los rangos que se configuraron, debemos poder hacer un pin de saludo entre los equipos de una misma red. Por ejemplo, entre estos dos equipos, aquí desplegamos en la parte inferior la pantallita de mensajes, aparece successful cuando los mensajes se han enviado, ¿cierto? Podemos probar entre servidor y cliente, y en la otra red podemos hacer lo mismo entre los clientes y entre servidor y cliente. Ahí aparece un pin válido. Ese pin lo que está diciendo es que el paquete va y vuelve con efectividad. Otra forma de hacer los pins es a través de las IPs de los equipos. Pues, por ejemplo, le va a hacer un pin desde este cliente
al servidor para ver si tiene comunicación de aquí a allá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago ese pin? Entonces, normalmente podemos entrar también en el simulador a un modo de ventana de comando, ¿cierto? A un modo de ventana de comando. Le doy clic en el equipo, doy aquí donde dice Command Prompt, ventana de comando, y esta es como la ventana de comando de Windows, ¿cierto? En este caso. Le digo pin, entonces voy a la IP 20.100, entonces le doy 192.168.20.100 y le doy enter. Entonces revisamos que efectivamente aquí le di pin, corremos la ventanita un poquito, pin a la dirección 168.20.100, ¿cierto? Y replicó 4 paquetes a esa dirección, ¿sí? Y los 4 paquetes fueron enviados y recibidos. Enviados 4, recibidos 4, perdidos 0. O sea que hay una comunicación full. Si lo hiciéramos en la vida real, esto se hace una ventana de comandos. Doy Windows R, saco la ventana de comandos de Windows y por ejemplo yo voy a hacer aquí un pin a Google. Un pin a Google y efectivamente entonces aquí vemos cómo estoy obteniendo la misma respuesta, ¿cierto? Se enviaron, se recibieron. Quiere decir que tengo conexión a los servidores de Google, ¿cierto? Eso es un ejemplo de cómo hago un pin de saludo. Yo lo puedo hacer entre equipos de la misma red, pero en ese momento si yo intentara enviar un paquete de lado a lado, no me va a llegar, ¿cierto? Reintentándolo varias veces, no me va a llegar. ¿Por qué? Porque en este punto vamos a necesitar primero configurar lo que se llama enrutamiento estático de la red, ¿cierto? En los routers. ¿Qué es eso de enrutamiento estático? Yo lo ponía desde la siguiente manera. Si nosotros nos paramos viendo este router específicamente, vamos a determinar cuáles son las redes que él conoce. ¿Por qué las conoce? Porque las tiene directamente conectadas. Para ese caso, la LAN número 1, ¿cierto? Está directamente conectada a él y la WAN está directamente conectada a él, ¿sí? O sea que ese router básicamente conoce 2 redes, la LAN número 1 y la WAN, ¿sí? Si nos paramos desde el punto de vista del segundo router, el segundo router tiene la LAN número 2 conectada y la WAN también la tiene ahí conectada. O sea que también conoce 2 redes. En este caso, el router número 2, la única red que no conoce para este caso sería la red LAN número 1, ¿cierto? Permítame aquí ya. Entonces, nuevamente vamos a mirarlo desde ese punto de vista, desde el router número 1. Desde el router número 1. Conoce 2 redes, pero la tercera red que tengo a este lado no la conoce. Es decir, que cualquier paquete que le llegue a este router que vaya dirigido hacia allá, no sabe enviarlo, ¿cierto? No sabe enviarlo. En una primera instancia, cuando no se le han configurado los protocolos de enrutamiento, ¿cierto? Entonces, vamos a mirarlo desde el router número 2. A ver, borramos así. Desde el router número 2. Si yo me paro acá en el router 2, ya dijimos que conocemos una red, la conoce. Esta también la tiene conectada, la conoce. Pero esta red que no está conectada, él no la conoce, ¿cierto? Es un destino remoto que no sabe dónde queda. ¿Qué es lo que se hace? Al router, por ejemplo, número 1 le indicamos, como él puede tener varias conexiones, digamos que él tiene una conexión por acá, tiene otra por aquí, tiene otra por aquí, ¿cierto? Tiene aquí por encima, tiene otra, podría tener otra por otra red, él podría tener varias conexiones realmente y no importa de dónde le llega un dato. Si yo quiero alcanzar, por ejemplo, la red 20.0, ¿cierto? La red 20.0 y quiero enviar paquetes hasta allá, al router hay que decirle cuál es el camino que él debe tomar para alcanzar esa red, ¿cierto? En un fin práctico, pues digamos que de esta conexión, de esta, la conexión que lo lleva a la 20.0
es la que tenemos aquí, ¿cierto? Ese es el único camino que existe. Entonces, eso es lo que se le indica a través de los protocolos de enrutamiento. Esos protocolos vienen automatizados, por decirlo así, automáticos. Entonces existe un enrutamiento que se llama dinámico, que es más eficiente cuando son muchas redes conectadas, una malla de routers, como lo es en la realidad del Internet. Pero para redes como en este caso, que puede ser una empresa que tiene sedes en diferentes lugares, geográficamente hablando, solamente basta con un enrutamiento estático, ¿cierto? Que es manualmente decirle al router, por ejemplo, al router número 1, oiga, para que usted alcance la red número 20.0, que queda a este lado, ¿sí? Para que lleguen los paquetes allá, siempre envíelos por este camino, ¿cierto? Y la forma de decir eso es tener en cuenta algo que se llama el siguiente salto. ¿Qué es el siguiente salto? Entonces, si yo me paro acá en el router número 1, ¿sí? Y no importa que las comunicaciones vengan de otros lados. Si yo voy para la red 20.0, lo primero que voy a mirar es cuál es el primer salto que él da en IPs. Después de que dejo el router, cuál es la primera IP que se encuentra uno para llegar a esa red. En este caso, como solamente hay 2 routers, la primera que se encuentra es esta, la IP de este puerto de aquí, que es la 10.2, ¿cierto? Si lo vemos desde el otro extremo, veámoslo desde el otro extremo. A ver que esto no me está dejando borrar ya. Bueno, si yo lo veo desde el router número 2 y quiero alcanzar la red, quiero enviar paquetes a la red 10.0. Entonces, una vez que los paquetes salgan del router número 2, la primera IP que se encuentra uno dirigiéndose a la red 10.0 va a ser este puerto de este router, que sería la 10.1. O sea, de aquí para allá, viéndolo así, el primer salto es la 10.1, ¿sí? Y viceversa, si lo veo desde el router 1 hacia el router 2, la primera IP o el primer salto es la 10.2. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta y así lo vamos a configurar. Entonces, se puede configurar gráficamente o como lo estamos haciendo a través de comandos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la nomenclatura aquí para configurarlo? Voy a entrar al router número 1 primero, le agrego esta red para que la alcance, ¿cierto? Y la forma de alcanzarla es pasando por esta IP, ¿cierto? Por la IP de este router, que es la 10.2. Por la 10.2 hay que pasar. O sea, red destino, la 20.0. Siguiente salto para alcanzar la 20.0, el puerto 10.2. Eso es lo que hay que tener en cuenta y así con eso ya configuramos el enrutamiento entre esas dos redes. Bueno, entonces me voy a pasar aquí al primer router. Vamos a dar ventana de comando. Miremos a ver si no alcanzamos a verlo entonces con la lupa. Y voy a entrar al modo de configuración. En el modo privilegiado primero, ahora sí al modo de configuración, y aquí simplemente vamos a colocar el comando iproute para decirle que vamos a agregar una ruta IP. Entonces primero colocamos la red destino. Como estamos en el router 1, la red destino, la que yo no conozco, sería la 192.168.20.0. mire que estoy hablando de la dirección de red, no le estoy diciendo la dirección ni del servidor ni de un cliente de nadie, de la red como tal. Y espacio con la máscara de esa red, que sería 255.255.255.0, espacio y el siguiente salto. Entonces ya dijimos que viéndolo desde el router número 1 hacia el router número 2, el siguiente salto es la dirección 10.10.10.2 y le doy un enter y eso es todo. No es malo que hay que configurarle para enrutar. Vamos a hacer el proceso inverso aquí en el router número 2. Entonces, al router número 2, ¿cuál es la red que hay que agregarle? La de este lado, que es la red 10.0, ¿cierto? ¿Cómo llega el router 2 a la 10.0? Pasando por la IP de este puerto aquí, que es la 10.1, ¿cierto? 10.10.10.1. Eso, pasando por esta IP, llegamos a la red 192.168.10.0. Eso mismo lo que vamos a hacer, como lo hicimos en el otro router. Entonces me voy a parar aquí, ya estoy en el router número 2.
Vamos a poner aquí la lupa para que se vea el comando. Le doy varios enter. Modo privilegiado, modo de configuración, y aquí agrego la ruta hyperroute, agrego la ruta estática hyperroute, la IP hacia donde quiero llegar, 192.168.10.0. ¿Qué máscara es esa red? 255.55.55.0, ¿cierto? O sea, máscara 24. ¿Y cuál es el siguiente salto para llegar a esa red? El puerto 10.10.10.1. Y le damos un enter. Y eso es todo. Eso es todo muchachos. Listo. Entonces voy a cerrar aquí. Hasta este punto, si todo sale bien, entonces ya deben ustedes tener comunicación de extremo a extremo. ¿Cierto? Mire que el primer paquete falla. Y normalmente los segundos o terceras veces que escriban el paquete ya debe salir. Listo, aquí todavía no me ha salido el paquete. ¿Por qué no sale el paquete? ¿Qué nos debe faltar? Entonces lo más probable es que todavía no le hemos configurado los gateway y por eso no sale. Ya dijimos que cuando hablamos de una configuración de IP sencilla, yo puedo comunicarme a nivel de la LAN. Pero si yo quiero sacar paquetes de aquí para afuera o recibirlos, ¿cierto? No importa de qué red hacia qué red, los equipos deben saber a quién le debe enviar los paquetes. Ese equipo se llama el gateway, ¿cierto? Recordemos que para la LAN número 1, pues el gateway es su propio router en este caso, o sea el puerto 10.1, 192, 168, 10.1. Vamos a colocar el gateway aquí a todos los equipos. 192, 168, 10.1. Copio y pego en todos los demás equipos. Y listo, ya le configuramos los gateway. Vamos a la red número 2. Vamos a la red número 2 donde el gateway es la dirección 20.1. Entonces voy al servidor, ¿cierto? Al servidor. Ya le puse la IP del gateway. Vamos a los otros dos clientes. Y queda configurado los gateways. Entonces en este momento ya ahora sí debemos tener ping de lado a lado, ¿cierto? Entonces ya les dije que el primero falla porque está convergiendo la red, pero miremos que los posteriores ya pueden tener comunicación. Entonces aquí ya vemos que todos los paquetes han sido enviados exitosamente. Entonces acordémonos que otra forma de comprobar, entonces voy a pararme aquí en este equipo y le voy a hacer un ping a este servidor de la otra red, a la 20.100. Entonces voy a entrar aquí al portátil, voy a la ventana de comandos y le hago un ping a la 192.168.20.100 y vemos cómo los paquetes son enviados y recibidos exitosamente. Listo chicos, hasta este momento terminamos el punto número 1 y el punto número 2. Pues aquí nos pide tomar una evidencia, pero hay que adjuntar el archivo también, recuerden. Ahora ya pasamos a configurar los paquetes de servicios, ¿cierto? Los servicios. Entonces, voy a explicar en este momento, en este video, para no hacerlo tan largo, porque de pronto ya queda muy extenso, ¿no? Se van a cansar de ver tan largo el video. Más bien, entonces voy a explicar estos servicios que son los principales, que más me interesa que aprendamos. Y vamos a dividirlo en dos paquetes. Vamos a explicar aquí los dos principales, que son el servidor web y el servidor de correo, ¿cierto? Y hacemos un segundo video entonces y explicamos los otros dos servicios, los otros tres, el DNS, FTP y explicamos el DHCP, que es otro servicio, ¿cierto? Servicios. ¿Qué hace cada uno de estos servicios a grandes rasgos? Entonces, DHCP asigna direcciones automáticamente, para que no tengamos que hacer lo que hicimos ahorita, manualmente ponerle uno a uno a los equipos una IP, sino que haga como en la casa, que usted conecta
un equipo y ya él solo obtiene la IP y navega, ¿cierto? Ese es el servicio de HCP. Un servidor de HCP puede ser un servidor o puede ser un router. El servidor web, el que ustedes conocen, navegación HTTP de páginas HTML, ¿cierto? El DNS, el que traduce el nombre de dominio. De hecho, si alcanzamos a verlo aquí con el servidor web si deseamos. Y el FTP, transferencia de archivos, ¿cierto? Por la red. Finalmente, el de correo, pues como ustedes lo conocen, pero vamos a puntualizar ahí como con dos protocolos principales que tiene ese correo. Entonces, vamos a configurar esos ejemplos y ya damos finalizado el video. Voy a pasar otra vez al taller, al laboratorio, perdón. Vamos a arrancar con servidor web. Para nuestro caso, el servidor web tiene la IP 162.168.10.100, ¿cierto? Servidor web. Entonces, mírelo acá. Yo entro aquí al servidor web, voy a la pestaña que dice servicios y el servicio web está dado por el protocolo HTTP. Validamos que el protocolo HTTP está encendido, aquí donde están on. Todos estos otros servicios podrían apagarlos porque aquí por defecto vienen encendidos la mayoría, pero pues para el caso, como esto es un simulador, no va a afectar, pues realmente está solamente haciendo una simulación, pero en la vida real, si el servidor va a ser solo para web, solo debería llevar ese servicio configurado, no otros. Aquí se configura tan fácil como colocarle en on o en off, ¿cierto? Pero en la vida real vamos entonces a practicar de que con un servidor Windows o un servidor Linux hay que hacer una serie de configuraciones para aprovisionarlo como un servidor web o como otro tipo de servicio. Vamos a ver aquí dentro del HTTP que hay unas páginas de ejemplos. Esto tiene aquí como un contenido. Vean que aquí dice HTTP y tiene, a ver, cierro esta lupa, aquí tiene unos ficheros de ejemplo. Estos ficheros están simulando lo mismo que hacemos nosotros cuando montamos en un servidor una página web. Recordemos que las páginas web son básicamente documentos. Puede usted hacerlo, referenciarlo como lo mismo que hacemos, por ejemplo, un documento en Word, ¿cierto? Y su extensión es .doc o .docx. Y en Word tiene una estructura, entonces tiene que la página, el encabezado, el pie de página, el contenido de la página y todo lo que se ingresa en ese documento es lo que nosotros vemos en ese software de ofimática. Y las páginas web son lo mismo, ¿no? Solo que no tiene el mismo formato de Word, tiene un formato HTML, porque el que lo lee es el navegador, ¿cierto? El que lee esas páginas es el navegador. El navegador entonces hay que explicarle todo, el título de la página, el cuerpo, qué información es para mostrar, qué información no se muestra, o qué información va relacionada al documento, que si el documento tiene enlace a otros documentos, cuál es ese enlace. Entonces mire que todo eso lo hacemos mediante un lenguaje que se llama lenguaje etiqueta, lenguaje maquetado o conocido como HTML. Entonces aquí tenemos uno de ellos de ejemplo y le podemos dar en editar y vemos una estructura HTML muy básica, pero cuando estemos ya trabajando la parte de desarrollo web se profundiza un poco más en esto. Entonces aquí hay una serie de etiquetas de párrafo, de salto de línea y de inicio y de fin del HTML, y es lo único que tiene. Entonces aquí tiene unos vínculos a las mismas páginas que tiene este servidor y eso es todo. Entonces miren que aquí la podemos modificar por dar un ejemplo, así como lo hicimos en la explicación que dimos estos días pasados. Vamos a colocarle ATSI 2020, ¿cierto? Y aquí este es el encabezado del cuerpo del primer párrafo, ¿cierto? En ese encabezado vamos a colocarle, por ejemplo, entonces estamos colocando ejemplos de servicio web. ¿Listo? Bueno, y acá escoger esta misma etiqueta
Bueno, entonces eso es simplemente un ejemplo acá de página. Le damos grabar, le digo que si lo quiero sobreescribir y listo. Entonces ya tenemos nuestra página web en el servidor 10.100. Ahora si yo quiero entrar desde cualquier cliente, ¿cómo hace el servicio web para funcionar? Realmente entonces lo que hago es desde un cliente abro un navegador, le hago una solicitud a una URL o a una IP, en este caso vamos a hacerlo por la IP. El paquete viaja, los routers saben a dónde están las redes destino por los enrutamientos que se le configuraron. Llega la petición al servidor, ¿sí? Entonces acá hay una petición de cliente. El servidor contesta con un documento que se llama documento HTML, ¿cierto? Pero para poder enviar ese documento, esa página, para poder enviarla, utiliza un protocolo que se llama HTTP, ¿cierto? O sea, ese es el protocolo que transporta los documentos HTML. O la HTTPS, que es el encriptado, ¿cierto? Entonces, de esa manera, el servidor lo que hace es contestarle, se llama HTTP requests, ¿cierto? Le contesta al cliente con un documento o con algo. Entonces, en este caso una página web. Vamos a hacer esa solicitud desde el cliente real, ¿cierto? Realmente, vamos a hacerla dándole clic aquí, por ejemplo en este portátil. Vamos aquí al navegador y en el espacio de URL vamos a colocar la dirección del servidor web 192.168.10.100 y le doy enter. Y miren cómo se despliega la página web que estábamos construyendo ahí en ese momentico, ¿cierto? Ejemplos de servicio web, ahí tienen unos links a unas páginas, bueno, entonces tienen ahí como una página de ejemplos. Ustedes pueden, de hecho aquí en este simulador pueden programar HTML a nivel muy básico, claro está, pero programan una página muy sencillita y les queda como se comportaría en la realidad, ¿cierto? Bueno, ahora, ¿cuál sería el servicio DNS? Vamos a colocar otro servidor. Vamos a colocar aquí un servidor. Para una empresa se colocaría normalmente el mismo servidor web como servidor DNS. Pues normalmente, ¿cierto? No es como tampoco una regla, pero aquí vamos a ponerlo en otro servidor como para ver cómo funciona, ¿cierto? Entonces vamos a ponerlo en la 20.100. Digamos que el servidor web es el servidor DNS, perdón, es la 20.100. Entonces voy a dirigirme aquí a este servidor que también es de email y lo voy a configurar el servidor DNS, el servicio DNS. Busco aquí en la pestaña servicios, voy donde dice DNS y coloco acá el nombre, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a poner un nombre, un dominio cualquiera, www.atsi.com, ¿cierto? atsi.com. Aquí arriba dice on, verifico que estén on, y la dirección le digo yo a la dirección que quiero apuntar con ese dominio. Me explico. Servidor DNS es lo que convierte es una IP a un nombre, o viceversa, el nombre a la IP, ¿cierto? Un DNS inverso. Para nuestro caso, como nosotros estamos navegando al servidor web con la dirección 192.168.10.100, que es el servidor donde está la página, yo quiero acceder a ella mediante un nombre o una URL, en este caso atsi.com. ¿Quién hace esa transferencia o esa conversión del nombre a la IP? Un servicio DNS, que es lo que estamos configurando acá. Entonces, aquí le estoy colocando el nombre de la URL, del dominio como tal. Sería atsi.com. ¿A qué dirección quiero que apunte ese dominio? Entonces le voy a decir que apunta al servidor web, que sería 192.168.10.100, ¿cierto? Y le digo aquí agregar y ya nos quedó. Miramos con la lupa a ver si de pronto no alcanzan a visualizarlo bien. Aquí decimos que atsi.com está apuntando a la 10.100, que es el servidor web. O sea, cada vez que yo digite esto, se iría a la dirección del servidor web. ¿Y qué es lo que es una URL? Ya la URL es completamente el protocolo, por ejemplo HTTP, que es con el que viaja, ¿cierto?
La URL compone el protocolo, el dominio, digamos www.atsi.com, ¿cierto? Y las demás extensiones, que ya sería .html o .org, bueno, las extensiones que tenga esa dirección. Aquí todo esto es lo que conforma una URL. Bueno, vamos a borrar esta parte. Como ya nos quedó grabado, vamos a probarlo ahora. Entonces voy a navegar desde este equipo de cliente, otra vez al navegador, y escribo. Bueno, lo otro es que los clientes también deben saber quién es el DNS. Y lo que hacen en el proveedor de internet, por ejemplo, es poner unos DNS por defecto. ¿Sí? Por decir algo, el DNS de Google como tal, hay un DNS de Google que es el 8.8.8.8, bueno, hay varios, pero yo le puedo hacer aquí un pin a esa dirección, ¿cierto? Esto es un DNS de Google, ¿sí? Mira que aquí tengo enlace hasta ese servidor, pero en este caso hay que decirle al cliente cuál va a ser nuestro servidor DNS. Todo eso se configura también en un servidor de DHCP por defecto, pero aquí lo estamos haciendo todo manual. Entonces, ¿qué voy a entrar? A decirle a cada uno de los computadores que el servidor DNS es la dirección 20.100. Él es el que nos va a traducir las direcciones. Entonces, 192.168.20.100. Copio y le pego para todos, porque en toda mi topología el único servidor DNS que voy a tener es este, el 20.100. Aquí lo estoy configurándoselo a todos los equipos, tanto de la LAN 1 como de la LAN número 2, ¿cierto? Mire que aquí, ¿para qué hago eso? Para que cuando ellos quieran navegar hacia alguna URL, se sepa quién es el que les traduce esa URL a una IP. Ahora sí, vamos a coger, por ejemplo, este equipo, voy al navegador y le voy a escribir www.atsi.com. Y aquí vemos cómo se abre la página web que estamos configurando. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces yo creo que ya ahí vamos a hacer el último servicio y terminamos el video. Entonces, servidor de email, que fue el que faltó a este lado. Servidor de email. El servidor de email es el 192.168.20.100 para este ejemplo, que es el mismo del DNS, ¿cierto? Bueno, miremos aquí antes de configurar el de email cómo es que está haciendo la navegación en ese caso. Este cliente pidió la página web, a una URL que era www.atsi.com, ¿cierto? Pidió esa URL. Lo primero que hace es buscar un servidor DNS que traduzca esa URL a una IP. Ese servidor da la respuesta de IP y lo dirige al servidor web. Después el servidor web retorna la página HTML a través del protocolo HTTP. Entonces así funciona un servicio web, ¿cierto? En la realidad. Ahora miremos ahora sí el de email. Entonces el de email, ¿cómo funciona? Yo le configuro un cliente de email a cada equipo de cliente, ¿cierto? Entonces digamos que este es A, B, C y D. Si A le quiere enviar un correo a D, ¿cierto? No se lo envía directamente al equipo, ¿cierto? Lo que está haciendo es que tanto A, B, C y D tienen cuentas en el servidor. Ellos tienen una cuenta registrada, ¿cierto? Tienen una cuenta registrada con unos permisos, unos espacios en disco y demás. ¿Cómo hacemos para acceder a cada uno de esos espacios? Entonces se registra en el servidor el usuario con contraseña. Yo le voy a enviar el correo a D, llego hasta el servidor, dejo ese correo ahí, y D, cuando se conecta, va hasta su servidor, recupera el correo y lo lee, ¿cierto? Mire que así es que funciona un servidor de correo. Pero la situación aquí es que
tanto para cargar los correos al servidor como para descargarlos, pues hay un protocolo diferente. Entonces mire que cuando yo subo correos, hay protocolos como en este caso el SMTP, ¿cierto? Pero cuando los descargo hacia el cliente, o sea, desde el servidor hacia el cliente, hay protocolos como el POP3, por ejemplo. Recuerde que los protocolos también tienen un número de puerto asociado. Todos los servicios de red tienen puertos y nombres de los servicios, ¿cierto? Entonces, vamos a configurar ese protocolo acá en el servidor. Los servidores de carga y descarga de los correos también pueden ser servidores diferentes. Pero aquí sí que más se ve que típicamente un solo servidor sea para carga y descarga, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo así. Donde dice servicios, vamos a poner aquí la pestaña de email, ya vemos que está en on. El correo que tiene usuario @dominio, esa es la estructura de un correo, entonces de un servidor de correo. Vamos a hacer el dominio primero, entonces nuevamente atsi.com y le decimos aquí donde dice set para que quede establecido ese dominio. Y ahora vamos a crear los usuarios. El usuario se llama A, password 1234, lo agregamos en el más. Voy a crear el usuario B, password 1234, voy a agregar más. Voy a crear el usuario C, password 1234, y agregamos el usuario D, password 1234. Y listo, ahí ya quedamos con la configuración del correo hecho. Vamos a tener en cuenta lo que decíamos, ¿no? SMTP sería el protocolo de carga y el POP3 sería el protocolo de descarga. Yo los puedo tener los protocolos en servidores aparte, pero pues no sería como, pues, a menos de que sean empresas que manejan mucho envío masivo de correos, pero poco recibe él de clientes, entonces pues se pueden separar esos servidores, pero pues normalmente se manejan en uno solo. Ya aquí tenemos activo el servicio, ahora vamos a configurarlo en los clientes. Vamos a configurar el A y vamos a configurar el A y vamos a configurar el D para ver el ejemplo, ¿cierto? Entonces, y voy a entrar aquí al equipo, voy donde dice email y configuramos el correo. Entonces, donde dice nombre, aquí le voy a poner usuario A. Usuario A. La dirección de correo de ese usuario es a@atsi.com. La dirección de ese servidor es 192.168.20.100 de subida como de bajada. Incoming mail server 20.100 como el outgoing mail server, ¿cierto? 20.100, o sea, tanto carga como descarga es la misma IP. Ahora sí, el username, el usuario llama A. El password, dijimos que 1234. Le damos aquí en grabar y ya quedó configurado. Ahora vamos para el usuario D. Voy aquí donde dice email, pongo el nombre, usuario D. La dirección de correo d@atsi.com. Dirección de carga y de descarga la misma, 20.100. Nombre de usuario D. Password 1234. Y le damos grabar. Ahora no queda más sino comprobarlo. Ya podemos enviar y recibir de cliente a cliente. Voy a enviarle de la A al D. Voy a abrir el usuario A. Le digo aquí mail. Y donde dice componer, voy a enviarle un correo a d@atsi.com. Subject, voy a decir saludo. Y en el cuerpo, hola señor D. Esto es un correo de prueba. Y lo enviamos donde dice send. Aquí abajo aparece send success, quiere decir que se envió correctamente. Ahora ya, si el usuario D está correctamente configurado, podríamos visualizarlo. Vamos a entrar aquí al computador del usuario D. Abrimos el correo y le decimos donde dice receive o recibidos. Vemos que aquí nos llegó, vamos a ponerle la lupa, aquí nos llegó un correo de
a@atsi. Se trata de un correo de saludo, vamos a darle clic y ya aquí abajo entonces ya se despliega, ¿no? Hola señor D, listo. Vamos a enviar una respuesta, entonces le decimos donde dice reply y le contestamos al usuario A, decimos muchas gracias por tu saludo, he aprendido cómo funciona un servicio de correo. Listo, le damos a enviar. Acá abajo me confirma que el envío fue satisfactorio. Y si nuevamente regreso a en la aplicación de correo en recibidos, me aparece una respuesta a ese correo desde el usuario de, y vemos que está lo que se contestó, ¿cierto? Muchas gracias. Bueno chicos, esto era todo por hoy, espero que lo puedan practicar calmadamente, lo pausan, van haciéndome llegar las preguntas por favor, y seguimos atentos a cualquier información adicional que se requiera. Con eso ya casi que pues tenemos el 90, casi 100% del laboratorio 1 y 2. Quedamos pendientes para ampliar un servicio de FTP y un servicio de HCP para no alargar este video tanto, ¿cierto? Me adjunta si ya tienen hasta aquí estos servicios, ya pueden entregar su evidencia, me adjuntan el punto .pkt, que es el archivo que se genera cuando guardamos aquí, ¿cierto? Que le decimos file guardar. Entonces me envían ese archivo y con eso ya por favor calificamos la evidencia. No se les olvide echar una repasadita, un estudio a la parte de conceptos, redes, por ejemplo la parte de elementos, que son host, que es un servidor, que es un cliente, que es un sistema operativo de servidor, cuáles son los medios de transmisión de datos, inalámbricos, alámbricos, la fibra, el cable coaxial, los estándares. Bueno, ya vamos revisando todo eso. Ahí les comentaba que íbamos a un pequeñito listado de conceptos para que sepan qué contiene el examen. Gracias por su atención y nos estamos viendo pronto.